El pictorialismo es un movimiento fotográfico que busca elevar la fotografía a una categoría artística. Ya era importante la competencia que existía entre ambas disciplinas y la fotografía busca competirle a la pintura en su propio campo. El pictorialismo se va a desarrollar a nivel mundial, aunque principalmente en Europa y en Estados Unidos se van a dar los artistas más importantes. Entre finales de los años 1880 y el final de la Primera Guerra Mundial, podemos decir que fue el auge del pictorialismo. Sin embargo, podríamos también decir que hoy existen artistas, existen fotógrafos que aún continúan bajo algunos mandatos pictorialistas. El nombre del movimiento deriva del término inglés picture, imagen, cuadro, pintura, fotografía, y tiene que ver justamente con el tratamiento de la imagen, dándole un origen pictórico. El objetivo que buscaba el pictorialismo claramente era lograr que la fotografía alcance ese valor tan importante como el que tenía la pintura, la escultura, y para esto fueron creando técnicas, efectos para acercarse a la pintura, como la utilización de diversas técnicas como el bromóleo o la goma bicromatada. Así se simulaba y se acercaba la imagen un poco más al dibujo. También utilizaban el desenfoque, llamado efecto flu, y recurrían también al juego con las luces y sombras. Colocaban filtros, colocaban otros objetos para impedir que se vea claramente, trabajaban con objetivos de diversa cobertura en la placa fotográfica para crear el viñetado, y también se apoyaba en el énfasis, eh, con mucho énfasis, las técnicas manuales, como las que eran más desarrolladas en el grabado, por ejemplo. El raspado de negativos, el suprimir alguna parte, el dibujar sobre el negativo también. Bueno, digamos que la utilización de todas estas técnicas va a encasillar un poco al pictorialismo como la hermana menor de la pintura. Algo que se hacía también era destruir el negativo una vez realizada un número de copias, como lo que se hace en las tiradas de grabado, por ejemplo. Así se acercaban un poco más al concepto de obra de arte única. Lo que ellos buscaban era justamente eso, que no se lo relacionara con la reproducción manual, sino con una obra de arte de carácter único. Surge como reacción a la fotografía de aficionados, que los fotógrafos profesionales consideraban vulgar, y que había nacido con la comercialización, como vimos, de la cámara fotográfica Kodak y el sistema de revelado y copiado en laboratorios industriales, que se extiende muy rápidamente en el mundo, ya que no se requerían conocimientos técnicos para su uso. También se contrapone a la fotografía que va a ser muy académica e incluso a la fotografía documental. Va a reivindicar los valores que son propios de la fotografía, buscando que en realidad la realización de obras de arte fuera en plena igualdad con otras disciplinas. En la búsqueda de los fotógrafos del pictorialismo está el dotar a la fotografía de características artísticas, considerando que el arte estaba reservado a otras disciplinas, ¿no? Utilizaban diversos recursos,
Entre la escena a fotografiar y la cámara, muchos autores colocan filtros o pantallas que impiden ver claramente. Igualmente van a recurrir también a la utilización de juegos de luces y sombras y a retoques de negativos. Se va a buscar que no se enfoque de manera deliberada para provocar un efecto similar a la pintura impresionista. En algunos libros el pictorialismo es conocido también como fotografía impresionista. Para el registro fotográfico, muchos autores van a utilizar los llamados objetivos de artistas, que suponían la colocación de elementos que no se correspondían al área de cobertura requerida para las cámaras fotográficas que empleaban. Entonces, o si no, el uso de objetivos antiguos o muy imperfectos o con aberraciones esféricas o rayados, o incluso recurrían a la cámara estenopeica para lograr ese efecto dentro de lo que ellos consideraban más artístico, ¿no? Al trabajar sin objetivo. La mayor parte de las manipulaciones eran realizadas en la fase de revelado y especialmente en la de positivado de la imagen. Se va a emplear también para esto un papel especialmente elegido y creado para permitir manipulaciones posteriores. Un papel con diversas texturas y que resista también la manipulación, ¿no? No simplemente la copia. Para muchos fotógrafos, el trabajo posterior a la toma era la etapa más importante del proceso creativo. Se consideraban para esto diversas técnicas de positivado, algunas eran usadas con impresión al carbón, por ejemplo, para dar una sensación de bruma. Otras eran directamente coloreadas y acabadas con distintas pinturas al óleo, no la pintura que conocemos al óleo tradicional, pero sí pinturas con bromo y con óleo para lograr una mayor fijación. También en este periodo se van a virar, se van a producir varios virados en las fotografías e incluso virados múltiples, que un sector sea virado al sepia y otro sector sea virado al azul. También la goma bicromatada va a ser un proceso que se le va a añadir a la emulsión directamente los pigmentos, buscando hacer una fotografía que fuera similar a una pintura. Trabajaban también con polvo de carbón para lograr definiciones en las líneas más relacionadas con el dibujo y con el grabado. Y de estos experimentos que van a hacer con distintos materiales surge la denominación general del pictorialismo de impresiones nobles. Es decir, que eran irrepetibles porque el acabado de cada una de estas imágenes era personal. También es importante destacar que muchas de estas experimentaciones hicieron que luego las imágenes fueran inestables. Por eso hay mucha obra de los artistas del pictorialismo que no han llegado a ser digitalizadas y que se han perdido. Los fotógrafos de este periodo se definen a sí mismos como artistas en la línea de las teorías del romanticismo propias del siglo XIX. Tenían una gran sensibilidad y la inspiración de los autores de ese periodo, trabajando con alegorías y dándole un papel secundario a la técnica, sino dándole una mayor importancia al tema. Se van a distanciar de la realidad para que sus fotografías sean solo imágenes y no la mera reproducción de la realidad. Por este motivo van a buscar deliberadamente las características que van a ser más poéticas, la ensoñación, el desenfoque,
ese efecto de lejanía, de sueño, ¿no? De recuerdo. En los aspectos formales, la resolución plástica derivada de esa imagen borrosa y los temas que eligen los pictorialistas van a señalar una mayor influencia del impresionismo que del romanticismo. En la selección de temas para desarrollar en su fotografía se van a destacar fundamentalmente los paisajes, paisajes de lluvia, de días nublados, de niebla, todos aquellos en los que los agentes atmosféricos no permitan que la imagen sea nítida, y además van a introducir cierta cualidad borrosa en la representación. En cuanto a paisajes, van a elegir espacios abiertos, fundamentalmente los primeros pictorialistas, luego van a aparecer los paisajes urbanos. En lo que tiene que ver con el retrato, se van a elegir principalmente figuras femeninas, se va a buscar también dotarlas de cierta cuota de efecto flu, van a trabajar con alegorías, hay muchísimas puestas en escena, muchas poses clásicas, una gran idealización de la figura. También hay efectos de maquillaje que van a ser añadidos con la pintura de manera posterior. En la figura femenina es quizás en los géneros en los que más se ha coloreado la pintura. La idea principal era llegar a un resultado diferente del que ofrecían las imágenes tradicionales, tanto las de fotografía profesional como las de fotografía de aficionados. A partir de este momento surgen nuevos grupos y asociaciones que van a estar dedicadas a la búsqueda de una fotografía de características más artísticas, construida sobre valores que sean propios de la fotografía y no heredados de la pintura. En esta postura estética claramente diferenciada de las inquietudes de las primeras asociaciones dedicadas más a la investigación técnica, es decir, al purismo fotográfico. El primer impulso para la creación fotográfica del pictorialismo lo dio el Camera Club de Viena, al organizar en 1891 una exposición de fotógrafos pictorialistas. Allí se dio a conocer al mundo y a partir de ese momento los grupos se multiplicaron por toda Europa. El pictorialismo causó furor y lo cierto es que llega al día de hoy la tendencia de realizar algunas de las técnicas pictorialistas. Cuando el pictorialismo llega a Estados Unidos y a otros continentes, eh, era una tendencia quizás de los más jóvenes fotógrafos que buscaban justamente posicionarse en un salón de fotografía. Y era por ahora la única tendencia que tenía sus propios clubes y su salón propio también. En cuanto a los resultados que se obtenían por su manipulación, las impresiones nobles nunca resultaban iguales pese a que se partiera de un mismo negativo de origen. Esta característica reforzaba mucho la pertenencia de las obras pictorialistas a la categoría o al mundo del arte, y no simplemente de las meras fotografías de los aficionados, ni de las fotografías profesionales que técnicamente eran muy pulcras.
Las imágenes profesionales podían copiarse tantas veces como fuera necesario o como lo pidiera el cliente. En cambio, las técnicas que usaban los pictorialistas impedían la multiplicidad de copias, o por lo menos impedían la posibilidad de que dos copias fueran iguales. Por lo tanto, cada una de estas obras se las consideraba como obras únicas. Se llegó incluso a realizar ediciones limitadas, tirajes limitados similar al grabado. Por ejemplo, destruyendo el negativo para impedir las copias de las imágenes o regular la creación fotográfica bajo limitaciones propias de las artes plásticas tradicionales o entregar el tiraje de, de copias realizadas en diversos colores, por ejemplo, o en diversas técnicas, y entregar también el negativo. Para la presentación en público de las imágenes, además, o como ellos las llamaban, impresiones nobles, en muchos casos se entregaba enmarcadas con marcos propios de las fotografías antiguas y enmarcado también en muchas ocasiones el vidrio, la placa o el negativo. Uno de los puntos de partida más importantes del movimiento pictorialista se lo considera la publicación del libro Fotografía Naturalista de Emerson en 1889, donde él argumenta acerca de la relación entre el arte y la fotografía. Les voy a leer un pequeño fragmento de la introducción al libro, de sus argumentos. Escribe: se ha dicho, una fotografía muestra el arte de la naturaleza en vez del arte del artista. Esto es pura tontería, pues puede aplicarse este mismo comentario a todas las bellas artes por igual. La naturaleza no salta dentro de la cámara, se enfoca, se expone, se revela y se positiva. Por el contrario, el artista, usando la fotografía como medio, escoge su tema, selecciona los detalles, generaliza el conjunto, como hemos ya demostrado, y así presenta su visión de la naturaleza. Esto no es copiar ni imitar, sino interpretarla, que es todo lo que puede hacer un artista. Y el nivel de perfección depende de su técnica y de sus conocimientos sobre esta técnica. Y el cuadro que resulta, sea cual fuere el método de expresión, será bello en proporción a la belleza del original y a la habilidad del artista. Estos comentarios son igualmente aplicables a los críticos que llaman a los cuadros pedacitos de la naturaleza recortada. No es necesario matar al muerto y dar más respuestas a la objeción de que la fotografía es un proceso mecánico. Si lo fuese, bastaría recordar los objetores que si se enviasen a 20 fotógrafos a un distrito de área limitada y se les dijese que tomaran todos la misma composición, el resultado sería 20 versiones de autores diferentes. Las fotografías de calidad artística tienen individualidad, al igual que otras obras de arte. Y podríamos hacer apuestas sobre la identidad del autor de cada una de ellas. Lógicamente, un artesano común no tiene individualidad, como tampoco la tiene el reproductor de dibujos arquitectónicos o mecánicos. Pero donde un artista use la fotografía para interpretar la naturaleza, su trabajo siempre tendrá individualidad y la fuerza de esta individualidad variará, como es lógico, en proporción a su habilidad técnica.
Emerson, uno de los teóricos iniciales del movimiento, en su texto Fotografía Naturalista, publicado en 1889, argumenta a favor del trabajo manual en fotografía y busca posicionar a los autores pictorialistas como verdaderos artistas, refutando los prejuicios de la época hacia la fotografía como forma artística por su carácter mecánico y por su falta de originalidad. Dice lo siguiente: un pintor aprende su técnica para poder hablar y, como nos ha dicho más de un pintor, el pintar es un proceso mental. Y en cuanto a la técnica, casi la podrían llevar a cabo con los pies. Igual pasa con la fotografía, que es un proceso mental y requiere de todas las energías del artista aun cuando se tenga la técnica dominada. Lo que cuenta es lo que se ha de decir y cómo decirlo. Sería igual de razonable poner inconvenientes a que un poeta imprimiese sus versos en letras de imprenta en vez de escribirlos en estilo gótico, con pluma de ganso y sobre piel de asno. Junto con esta acusación va implícita la carencia de originalidad. La originalidad de una obra de arte se refiere a la originalidad de lo que se expresa y a la manera como esto se expresa, ya sea en fotografía, en poesía, en pintura. El artista original es aquel que capta impresiones nuevas y sutiles de la naturaleza, las arranca de la naturaleza, como dijo Durero, y las presenta al mundo por medio de la técnica que él domina. El hecho de que una técnica sea más difícil de aprender que otra no se puede negar, pero los más grandes pensamientos han sido expresados con la más sencilla de las técnicas, es decir, la escritura. Henry Peach Robinson comenzó su carrera artística como pintor de la escuela prerrafaelista, una escuela que trabajaba fundamentalmente la temática relacionada con el periodo romántico. Luego va a abandonar su profesión de pintor para dedicarse a la fotografía y va a abrir un estudio en 1857. Inicialmente en sus imágenes aplicó las ideas que venía trabajando en la pintura, ideas de una composición muy académica, muy relacionada con lo narrativo, aportando un poco más de lirismo, es decir, un trabajo de construcción compositiva dentro de la imagen donde cada uno de los elementos estuviera estratégicamente dispuesto en un lugar que beneficiara la lectura de la composición y la construcción narrativa. Se convierte en el fotógrafo más aclamado de su época, va a ganar muchos premios, medallas, muchísimo reconocimiento en su Inglaterra natal y también en América. Luego se hizo famosa su obra en toda Europa. Fue tan popular que el príncipe Alberto le otorgó un pedido permanente de una copia de cada una de las fotografías que él produjera. Su obra se va a destacar fundamentalmente por el manejo de los espacios, la construcción de esos pequeños instantes inmortalizados. También encontramos en su obra una enorme relación con el periodo, además del periodo romántico, con el realismo francés, una gran influencia de la obra de Millet y también de la obra de Turner. Su obra estuvo muy influenciada por el trabajo del gran fotógrafo Oscar Reglander, el fotógrafo sueco Oscar Reglander, cuya fotografía compuesta las dos sendas de la vida, la fotografía que realizó mediante la combinación de 32 negativos y que utilizado para la realización de la obra fondos pintados
y realizando varias fotografías de los personajes por separado, en parejas o en tríos. Esto, que causó mucha controversia desde el momento de su aparición en 1857, eh, hizo muy famosa su obra y por supuesto esto fue una gran influencia para fotógrafos como Pete Robinson, que aprendieron el manejo de negativos, la superposición, el trabajo de retoque, y Robinson se va a convertir también en el exponente de la fotografía superpuesta, estando totalmente convencido de que la fotografía debía componerse en lugar de tomarse. Y llamó a este tipo de fotografías, compuestas por superposición de negativos, como arte fotográfico, mostrando sus primeros trabajos en esta línea de, de modificación de las imágenes en 1858. Lo que puede verse en su obra, el gran cambio que puede verse en su obra, es que aquí cada uno de los componentes de la fotografía en muchas ocasiones fueron tomados por separado y luego él modificaba en la exposición y en la composición el grado de iluminación que decidía darle a cada uno de los personajes. Pete Robinson se marcó entonces como objetivo personal el producir una fotografía con estas características cada año, reflejando esa visión que él había llamado arte fotográfico y que estaba más cercana a la pintura que a la creación clásica de la fotografía o según la entendemos hoy. Cada una de estas fotografías estaba cuidadosamente planteada, todo era muy estilizado, realizaba muchas composiciones teatrales sobre la fotografía que luego pensaba realizar. Ilustró con este tipo de imágenes muchos poemas románticos, como La señora Charlotte de Tennyson, que es una de las imágenes que estamos viendo acá, con una fuerte intervención del paisaje. eh, y puse como ejemplo a Ofelia de Everett Millet, para mostrar también un poco cómo era la composición académica en ese momento. La técnica utilizada por Robinson era sumamente esmerada, muy detallada. Compuso sus fotografías como un pintor, como un verdadero artista plástico compone sus cuadros. Él iba moviendo los elementos del lugar hasta encontrar con exactitud lo que estaba buscando. Llegó a construir a gran escala varios bocetos. Como tenía una tradición académica de dibujo, existen muchos bocetos previos a estas fotografías. Va a decidir en qué sección del negativo va a colocar los elementos de acuerdo a la iluminación, y para que esto también les sirva posteriormente en el momento de la copia, para poder ocultar las líneas de unión entre negativos. De hecho, las líneas divisorias entre negativos eran raramente visibles en la obra de Robinson. Bueno, verdaderamente todavía hoy cuesta encontrar esas líneas. Sentía una gran influencia por representar las atmósferas difusas que había podido observar directamente en la obra de William Turner. Estos efectos atmosféricos, Robinson buscaba emularlos en la fotografía. Aquello que Turner despertaba a través del color, de las paletas, de las líneas difusas, Robinson buscaba el modo de representarlo a través de la profundidad de campo, la superposición de planos, los desenfoques y los efectos atmosféricos de la bruma, por ejemplo. Esta es su obra más célebre,
A través de los años ha recibido distintos nombres, la conocemos como Los Últimos Instantes, fue realizada en 1858 y es considerada como el primer fotomontaje de la historia. Cada una de las personas que aparece en esta obra corresponde a un negativo distinto. Muestra a una joven moribunda en representación teatral, donde nada queda de los aspectos documentales o testimoniales propios de la fotografía, sino que en realidad recurre al fotomontaje con el empleo de varios negativos. En esta fue un mínimo de 4, pero sin embargo su obra tiene más que ver con el romanticismo que con los aspectos documentales. Algunos críticos señalan que el fondo y el personaje del padre recuerdan al paisajista alemán Friedrich. Siguiendo las ideas de la fotografía academicista, trata el tema de la muerte con el objetivo de pretender un poco el control sobre esta representación como una cuestión romántica e ideal, muy propia de la época. Henry Pitch Robinson, también pintor de formación, utiliza la misma técnica para un resultado más extraño. 4 negativos componen esta escena aparentemente trivial en la que cada personaje fue fotografiado en forma separada, el único modo de que estén todos nítidos y bien iluminados por la luz natural. El montaje los reúne en el mismo cuarto, dejando a cada uno solo en su espacio. Es la imagen que hizo famoso a Robinson en 1858. Tiene un título enigmático. Ella se muere, pero no sabemos de qué. Los críticos de entonces hablan de tuberculosis, pero Robinson comercializó aparte uno de sus estudios para la imagen de la joven moribunda bajo el título Jamás reveló su amor. Otra ventana que da sobre un mar iluminado por la luna. 2 niños duermen en una pieza bañada por una luz diurna, totalmente irreal. El sueño, de Robinson, 1858. El montaje de los diferentes elementos crea un mundo fantástico por ser demasiado nítido, demasiado claro. Vemos todo, pero no sabemos dónde estamos. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Por qué estos zapatos negros curiosamente grandes, bien resaltados como para contrastar con las flores blancas? Lo más perturbador es la acumulación de todos estos detalles sobre un mismo plano. Ver todo eso al mismo tiempo solo es posible en sueños. En 1864 Robinson se vio obligado a renunciar a su estudio fotográfico debido a su mala salud por la exposición a los productos químicos fotográficos que en ese momento eran muy tóxicos,
y a partir de ese momento prefirió usar las tijeras y el pegamento para combinar las imágenes en lugar del método tan exigente del cuarto oscuro que había aprendido de Reslander. En 1868, luego de haber descansado un tiempo, su salud ya había mejorado y pudo abrir nuevamente un estudio fotográfico. En 1870 se va a convertir en el vicepresidente de la Sociedad Inglesa de Fotografía y este lugar le va a permitir defender firmemente a la fotografía como una forma de arte. En ese momento participó escribiendo libros, escritos, dando conferencias, muy enérgicamente en los debates que en ese momento se daban sobre la legitimidad de la fotografía artística y en particular de la combinación de imágenes distintas para crear una sola imagen. Pete Robinson tenía la concepción de la fotografía, una concepción muy moderna y que en realidad tenía que ver con una construcción mucho más poética que simplemente con el reflejo de la realidad. Su obra, de todos modos, fue atravesando distintos periodos y podemos encontrar en estos periodos momentos más románticos y momentos más relacionados con el realismo francés. Como aficionado a la fotografía, trabajaba sus obras con bocetos preliminares. Muchos de ellos lo que conseguía era darle una forma mucho más acabada, composiciones fotográficas mucho más estudiadas. El proceso fotográfico lo conseguía mediante el uso del colodión húmedo, por el cual la placa de vidrio debía estar húmeda durante el momento de la toma y durante el revelado. El éxito de Robinson lo llevó a escribir varios libros. Uno de los más conocidos fue Cuadros hechos con fotografías, que fue impreso en 1880 y fue reimpreso en 1916, lo cual indica cuán grande fue la influencia de este fotógrafo en su época. Hasta el final de sus días, Pete Robinson preservó en la convicción de la fotografía debía imitar al arte, pensamiento que, como ya venimos hablando, en realidad impuso a través de su obra y que sirvió también para dotar a la fotografía de un lenguaje diferente al que venía explorándose en cuanto a lo documental. En algunas de las obras que estamos viendo, puse algunas comparaciones con obras de Millet porque Robinson tenía la sensibilidad suficiente como para comprender que estas escenas cotidianas, que en parte funcionarían como un documento histórico de las labores del campo, él debía dotarlas de la gracia suficiente como para que funcionaran como verdaderas obras de arte y no simplemente como un ejemplo del esfuerzo humano. Fue un artista fotográfico increíble, sentó las bases de una nueva mirada artística sobre la fotografía. Julia Margaret Cameron, la primera mujer pictorialista, nació en Ceilán en 1815, en Calcuta, India, en una familia de 10 hermanos, acostumbrada a las familias numerosas. Fue hija de un escocés y de una mujer francesa pertenecientes a la alta sociedad bengalí
y fue educada en Francia hasta los 19 años, donde luego va a regresar nuevamente a la India. Siendo muy joven, se va a casar con un hombre 20 años mayor que ella, abogado de profesión y dueño de una empresa que cultiva té. Vive en la India hasta los 33 años y después se va a trasladar con toda su familia a Inglaterra. Julia tuvo 6 hijos y otros 2 adoptados que trajo de la India. Luego va a adoptar algunos más en Inglaterra. Y por este motivo vivía en una gran casa, en una gran mansión. Ella era una dama de sociedad, era refinada, culta, una mujer que hablaba varios idiomas, que siempre acostumbraba a organizar en su hogar tertulias con poetas, con artistas, con científicos de la época victoriana. Era una mujer culturalmente muy activa y que se había dedicado durante toda su vida a las artes, como benefactora incluso, y a la crianza de sus hijos. En 1863, cuando tenía 48 años y atravesando el síndrome del nido vacío, su hija le regaló una cámara para paliar la soledad por la ausencia de sus hijos estudiando en el extranjero y por, bueno, sentir su casa vacía. Su marido solía hacer viajes frecuentes al exterior y ella era una mujer muy curiosa. Había organizado en su casa varias exposiciones fotográficas, por eso su hija, cuando se casó, pensó que sería muy bueno para su madre tener su propia cámara fotográfica y esto tuvo un impacto muy fuerte en su vida. Su hija le va a regalar el carruaje laboratorio, como similar al que vemos en la foto, a pesar de que no fue exactamente ese. El carruaje laboratorio con todos los elementos para trabajar en colodión húmedo y la cámara, que esta sí es la que podemos ver en la fotografía, y la cámara con la que ella se va a iniciar a los 48 años en la profesión fotográfica. Estas 4 imágenes que vemos a la derecha es todo lo que estaba dentro del carrito para preparar colodión húmedo. El método de colodión se basa en la utilización de una especie de barniz, un líquido viscoso que se vierte sobre las placas, se lo desparrama de manera pareja, el colodión se va a sensibilizar con nitrato de plata y las placas de vidrio tenían que estar muy limpias, pulidas casi como espejo, para poder obtener imágenes que sean nítidas y sin manchas. También el barniz debía estar distribuido de manera pareja sobre el vidrio. Se llama colodión húmedo porque la placa tiene que permanecer húmeda durante todo el procedimiento de toma y de revelado de las imágenes. Esto indica que los fotógrafos tenían que llevar justamente con ellos el laboratorio fotográfico, por eso el carrito, a fin de preparar la placa antes de la toma, muy poco tiempo antes, esperar al secado exacto. Ese método de secado no podía ser ni con calor, ni con viento, porque eso desparramaba partículas que se depositaban arriba del barniz, así que tenía que secarse a su vez dentro del carrito. Luego se realizaba la toma y había que revelarla inmediatamente.
Se va a generalizar en este momento el uso de tiendas de campaña, de carruajes adaptados como laboratorio o distintos elementos que sirvieran para trabajar en exterior, para evitar las partículas de polvo y por supuesto también la exposición a la luz. Eh, Era un método que tenía muchos inconvenientes. Uno fundamental era la fragilidad de las placas de vidrio que se empleaban como soporte y que era muy fácil rayarlas o romperlas y que por otro lado tampoco podían ser placas de un espesor importante porque esto producía distorsiones en la imagen. Así que tenían que ser placas extremadamente finas, de un vidrio además extremadamente pulido. Bueno, con este procedimiento se consiguió reducir el tiempo de exposición a unos segundos. Piensen que antes habíamos hablado de una exposición de 10 minutos, por ejemplo, para un daguerrotipo. Y esto, por supuesto, para los fotógrafos profesionales va a provocar una disminución en los costos, porque era mucho más rápido el proceso y podían realizar mayor cantidad de tomas en el día. Y además, una de las ventajas que tenía también este procedimiento era la estabilidad que lograba la capa de colodión una vez que estaba aplicada. Todo el proceso completo de la imagen entre la toma y la exposición y posteriormente la copia y el revelado podía llevar alrededor de unas 4 o 5 horas en total. Con este nuevo regalo, Julia se dispone a experimentar, a conocer la técnica que de por sí era verdaderamente difícil. Tenía un juguete bastante exclusivo, tenía tiempo, solamente le faltaban modelos, motivos, y así comenzó a experimentar en su mansión, realizando fotografías de sus hijas, de los vecinos, invitaba a sus amigas a una reunión para tomar el té y realizaba retratos, las vestía, las maquillaba, las ordenaba, eh, y comenzó a conocer la técnica fotográfica y a experimentar porque nunca había recibido lecciones sobre el uso y el manejo de la cámara y las instrucciones eran mínimas. Como mujer autodidacta, va a descubrir la técnica fotográfica y va a descubrir también de qué manera utilizar esa técnica para lograr una mayor expresión. Cuando comenzó a dominar la técnica fotográfica, se trasladó a la isla de Wight, en Inglaterra, y allí también tenía una casa muy, muy grande, pero convirtió su gallinero en estudio fotográfico, desaloja las gallinas y el depósito de carbón lo va a convertir en cuarto oscuro. Y ahí, cuando se muda definitivamente, se va a llevar telas, se va a llevar su antigua máquina de coser, se va a llevar además, por supuesto, distintos elementos, maderas, disfraces, pelucas y bueno, y va a armar ahí directamente su estudio fotográfico. Va a ser ella la que va a diseñar y coser los distintos atuendos y la que va a cortar y pintar la escenografía de las imágenes. Va a trabajar también con algunos vecinos, vecinos de la isla, y también va a llevar a vivir con ella a un indigente que va a ser su gran colaborador en el momento del armado de las imágenes.
Su mirada fue contraria al uso descriptivo y topográfico de la imagen. Desarrolló un estilo muy personal, centrado fundamentalmente en los retratos, lejanos a la estética de sus contemporáneos documentalistas. Recurrió muy estratégicamente a los primeros planos, jugó con los desenfoques, tenía una mirada formada en las artes y con eso sabía muy bien qué es lo que buscaba el mercado artístico. Con sus fotografías sembró la controversia entre sus pares, ya que fascinó y desagradó casi por igual por su lejanía con los cánones propios del retrato social y de las técnicas y los valores que defendían los autores más ortodoxos, tanto de la pintura como de la fotografía. Gracias a su ascendencia aristocrática pudo introducirse en los círculos más elitistas y relacionarse con pintores, científicos y fotógrafos. Su sensibilidad y su afán por alcanzar la belleza la llevaron a experimentar con la pintura y con el dibujo antes de realizar fotografías. Sus retratos de 1860 pueden dividirse en dos categorías: los que realizó de familiares, de algunos amigos, de vecinos, de figuras relevantes relacionadas con el arte, la ciencia o la literatura, que formaban parte de su ámbito cercano, y en los que resaltó sus personalidades y sus rasgos individuales, y aquellos otros que tomó de modelos para representar las ideas relacionadas con la religión, la mitología, la historia, algunos pasajes de literatura o la historia de la pintura, los cuadros que buscaba recrear. En paralelo a los retratos en los que mostró las características individuales de sus personajes, hizo también una serie de fotografías escenificadas en las que proyectaba sus ideas y que estaban en consonancia un poco más con el arte contemporáneo, la fotografía artística, la literatura y las teorías de John Ruskin, por ejemplo, o de los prerrafaelistas. Ella era anglicana, practicante, y en esas obras el simbolismo religioso estaba muy presente. Recreó algunos cuadros de Rafael, de Giotto, algunas escenas bíblicas, disfrazando a los personajes y dirigiéndolos para que adoptaran posturas y expresiones que generaran imágenes efectivas con el discurso que quería transmitir, con fuerza psicológica, belleza moral y religiosa. También en esa línea escenificó algunas obras literarias de Henry Taylor, de Shakespeare, experimentó para estas obras con encuadres, iluminación, desenfoque y también con movimiento, imágenes en movimiento, logrando algunas imágenes que por supuesto transgredían las normas vigentes del retrato y llevando sus fotografías hasta algunos límites técnicos que antes no se habían visto, desafiando un poco esos límites. Bueno, fundamentalmente sus imágenes van a destacar por la potencia visual y por la belleza poética, la profundidad que tienen sus imágenes.
Por pertenecer a la alta sociedad, Cameron fue anfitriona de muchos actos sociales en los que participaron científicos, artistas, vinculados a las corrientes de pensamiento más innovadoras, y se relacionó también con artistas y teóricos prerrafaelistas, que en algún caso posaron para ella, y sabemos, porque hay fotografías de ello, que tuvo contacto con Rossetti, con Darwin, con Tennyson, y que en esos retratos reflejó los valores individuales de los personajes fotografiados que aparecen con su vestimenta habitual, alejándose, como decíamos antes, de los cánones del retrato social, en los que los modelos aparecían como de cuerpo entero y que costaba percibir los rasgos físicos. Sabíamos de la distinción del personaje por la indumentaria o los decorados o algunos complementos. Cameron siempre optó por los primeros planos para mostrar o para hacer hincapié en la mirada, para mostrar esa interioridad espiritual de quien estaba posando para ella. La belleza y profundidad de los retratos de Cameron no radican simplemente en aquello que muestran, sino en las sensaciones que despiertan, en lo onírico, en aquello que está inacabado en la imagen y que uno proyecta en esos detalles. Esta idea de capturar la infancia, de la dulzura, de la naturaleza, de la familia, ideas que permanecen prácticamente en todo el desarrollo de su obra. Algunas de las características de sus imágenes que sus contemporáneos ortodoxos consideraban errores, en realidad eran búsquedas muy intencionadas de su parte. Criticaron duramente la imperfección técnica de su obra, el desenfoque, la aberración, y en realidad esto es lo que ella consideraba que justamente las ennoblecía y las elevaba en un carácter de obras únicas. Por otro lado, esta búsqueda imperfecta de su parte le permitía también concentrarse mucho más en la expresión que en la rigurosidad técnica. Pensemos también que es una mujer que a los 48 años aprende el oficio fotográfico y que dedica prácticamente el resto de su vida a la fotografía y que trabaja más de 12 horas al día en su estudio tratando de conseguir aquellas imágenes que había visto en los grandes museos.
El arte, la literatura, la música, la maternidad, la familia, sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, sus amigos y las personalidades de la época, todos posaron para Julia Margaret Cameron. A todos ellos les dedicó una imagen llena de poesía, una mujer absolutamente increíble que siguió los mandatos de su corazón para desarrollar una obra muy personal, que nunca fue admitida como parte de la Sociedad Inglesa de Fotografía porque consideraban que su obra era imperfecta, que, que era una obra que no podía representar la labor fotográfica y que además era una mujer, lo cual no era un dato menor para la Inglaterra victoriana. La fotografía acaba de nacer. El mundo todavía se maravilla de su capacidad de captar una imagen fiel a la realidad, y ya algunos fotógrafos comienzan a modificarla para contar historias, crear ficciones. Una barca transporta al rey Arturo moribundo sobre un mar embravecido hecho de tela, como en el teatro, y retocado con pintura. Una escenificación de la fotógrafa inglesa Julia Cameron, que data de 1874. Solo la luna, que no está pintada, sino raspada en el negativo, muestra que se trata de una fotografía. Joan Vilatobá fue el representante del pictorialismo más joven, el representante español, también el único español, y pretendía, igual que sus compañeros anteriores, reivindicar la fotografía como arte frente a la fotografía de aficionados. Como pacifista convencido, era desertor del ejército y pasó varios años en Francia y Alemania, dos países en los que tuvo el primer contacto con el impresionismo, y por supuesto de allí deriva su obra pictorialista. Podemos encontrar en su obra un claro exponente de la teatralidad y del romanticismo. Su obra es un claro exponente de los principios del romanticismo. En su fotografía vamos a encontrar siempre que las condiciones de luces generan una narrativa muy dramática. Utilizaba actores para sus construcciones fotográficas. También recreaba algunas escenografías un poco más complejas. Sin embargo, sus imágenes son en general muy sencillas. Marcaba muchísimo la expresión de los rostros y fundamentalmente exploraba la luz. Creaba algunos efectos como bruma o humo o vidrios empañados o muchísima humedad en los ambientes para generar estas condiciones particulares que pudieran simbolizar el dramatismo justamente en estas escenas.
el dramático contenido de la luz, la utilización de sombras y de texturas visuales, le permitió incrementar la carga dramática y poética en su obra. También se destacan algunas escenas que tienen algún carácter intimista, y escenas también más relacionadas con la dinámica hogareña o con postales familiares, por ejemplo. Era muy variada la temática que trabajaba Vilatova. El pictorialismo va a desarrollar muy especialmente el paisaje. Hay fotógrafos que trabajan de manera simultánea el paisaje y el retrato, y también hay otros que encontraban en el paisaje la forma de representación más poética para la mirada, ya que los liberaba de la necesidad de trabajar la identidad y el parecido físico. En ese momento los artistas comenzaron a volcar su interés hacia medios de expresión que no necesariamente tenían que estar vinculados con la realidad, a pesar de representarla, a pesar de representar objetos reales. Van a trabajar sobre estos objetos la metáfora, el espacio sugerente, lo casi surrealista en cuanto a lo atmosférico. Y se crea así el contexto artístico en el que surge la necesidad de explorar con otras técnicas, como ampliar el grano fotográfico, por ejemplo, el movimiento, la profundidad de campo, la inclusión de siluetas humanas, de figura humana, ya no como la representación de un retrato, sino como la figura sugerida inmersa en el paisaje, algo muy típico de la tradición del grabado japonés, de la estampa japonesa. En cuanto al paisaje, muchos de los desafíos que van a atravesar los pictorialistas conservan ese mismo camino recorrido que durante el romanticismo. Los artistas van a enfrentar la problemática de encontrar nuevos medios de expresión para un nuevo movimiento artístico. Así se va a crear el nuevo lenguaje de símbolos que va a caracterizar a esta época, concentrando una observación más pausada en la naturaleza, desdibujando las fronteras entre lo real y lo ficticio, una búsqueda de evasión en el paisaje, con lugares lejanos y épocas pasadas como escenarios en los que se reflejan más las emociones. Casi todos los pictorialistas van a tener una fuerte influencia del inglés Turner, que significó el inicio de la visión del paisaje y la naturaleza ligada a las emociones humanas, no simplemente a su representación. Según Javier Maderuelo, un autor que hemos citado en otras presentaciones, la idea de paisaje es más una cuestión cultural que una realidad tangible. El concepto mismo de paisaje es una elaboración mental tras la contemplación de un territorio. No es una realidad tangible, pues no es un conjunto de objetos creados por la naturaleza o por el ser humano. Maderuelo dice, el paisaje en cuanto concepto es lo que permite interpretar en términos culturales y estéticos
las cualidades de un territorio, de un lugar o de un paraje. Es algo que se construye y transforma según la cultura, los conocimientos y las creencias. En contra de lo que pudiera parecer, la palabra paisaje es un término relativamente moderno. Su significado varía de una cultura a otra según la época en que nos situemos. Lo que nosotros hoy consideramos paisaje era el lienzo para extender los sentimientos para un fotógrafo pictorialista. No era simplemente un territorio ni un espacio de identidad, sino era el pergamino en el que volcaban su corazón. En la multiplicidad de técnicas, de encuadres, de posibilidades de experimentación con las cámaras, las angulaciones, los diferentes acabados estéticos, al paisaje los pictorialistas lo van a tratar prácticamente de un modo similar al romanticismo. Salvo algunas excepciones, el paisaje va a aparecer aquí con toda su fuerza y su desafío pictórico. Casi siempre va a estar presente en la fotografía pictorialista de paisaje la idea poética de lo intangible, de lo oscuro, de lo impredecible, de las fuerzas de la naturaleza. En algunos casos, además, como en la imagen que estamos viendo, aparecen estos enormes desafíos técnicos que propone un poco lo impredecible de salir en una embarcación con una cámara de colodión húmedo. La simpleza compositiva de las estampas japonesas fueron también una gran influencia para el desarrollo de los fotógrafos pictorialistas especializados en el género de paisaje. Las composiciones liberadas de esta gran cantidad de elementos, liberadas de tener que representar con una enorme precisión los detalles, van a concentrarse en muy pocas líneas, en la diagramación de los espacios, en el recorrido, en la curva de la belleza, en los caminos. Va a buscar representar con economía de recursos una gran cantidad de sensaciones. Una de las similitudes que más se destacan en la relación entre la fotografía de paisaje pictorialista y la estampa japonesa es la utilización de algún elemento compositivo en el primer plano, animales o embarcaciones, o algún elemento de la naturaleza, arbustos, vegetaciones, siempre en primer plano para poder marcar la profundidad de campo, lográndola a través de los diferentes grises, de este sistema de zonas de grises hacia atrás, generando este enorme efecto atmosférico. También entre los temas que se destacan de influencia con la estampa japonesa es la presencia del agua, mostrando reflejos en el agua. En la estampa japonesa generalmente aparecen estos efectos de brillo sobre el agua que muy especialmente los pictorialistas van a buscar representar a través de la elección apropiada de la luz, del horario en el que la fotografía se va a realizar. Constant Pujot fue un fotógrafo francés que se va a destacar como uno de los grandes pictorialistas, muy conocido
por las manipulaciones de sus obras y por darles un acabado muy similar a las pinturas. Fue también durante una gran parte de su vida un destacado militar. Su actividad fotográfica se remonta a 1880, cuando se convierte para él de un hobby a una pasión. Y a partir de ese momento comienza a participar de los círculos fotográficos, donde conoce a Demartini, y con él va a compartir los primeros planteamientos fotográficos y el uso de las técnicas como la goma bicromatada o la impresión de carbono y otras. Sin embargo, su principal aporte a los procedimientos pictorialistas fue la puesta a punto, en colaboración con otros fotógrafos, de una cámara fotográfica con la que se puede sistematizar el conocido efecto Flu, ese desenfoque o ese enfoque parcial o particular que consiste en suavizar justamente ciertas zonas del retrato o de la imagen. Este efecto Flu, muy característico de la obra de los pictorialistas, muchos lo obtenían con lentes de diverso rango. Bueno, lo que va a lograr Constant Pujot junto con otros fotógrafos va a ser justamente sistematizar este efecto. Igual que en otros artistas, vamos a ver en la obra de Constant Pujot la influencia de los artistas del romanticismo, del realismo y también del impresionismo, como en este caso, Mujer con sombrilla de Claude Monet. Las escenas de Constant Pujot son sugerentes, son escenas inmediatas, no tiene demasiado atrezo, demasiada preparación, y tímidamente comienza a explorar algunos encuadres fotográficos que luego van a ser muy osados, como generar cortes en la figura humana para que no se vea completa. Esto es algo que hasta ahora habían explorado muy poco los artistas pintores y prácticamente nada los fotógrafos. Las mujeres en los bosques, en las praderas, los reflejos de agua, los nenúfares, son un típico tema del impresionismo y fundamentalmente, como venimos viendo, de la obra de Monet. Lo muy interesante que va a explorar Pujot es esta posibilidad de darle a la figura humana una historia, algo mucho más narrativo que simplemente los temas de reflejo de la luz. La principal preocupación de Monet era plasmar en los reflejos del agua los diversos cambios de luces. En el caso de Pujot, su principal objetivo es construir una historia alrededor de la imagen. Los pictorialistas en general trabajaron los temas muy cercanos a las exploraciones impresionistas, con grandes diferencias respecto del estudio de la luz, pero estaban ocupados en las vistas urbanas, en trabajar momentos concretos del día, condiciones atmosféricas especiales, algunas como más difíciles como la lluvia o la nieve o el viento. También están cerca de la pintura simbolista porque van a trabajar justamente la silueta de la figura femenina, en general en compañía o solas, jóvenes y adolescentes,
y van a tratar justamente los temas de paisaje como el momento para experimentar con técnicas diversas como el carbón, el bromóleo o la goma bicromatada. Era justamente el género de paisaje aquel en el que podían manifestar más abiertamente esas exploraciones pictóricas. Al igual que la obra de Constant Pujol, en Emerson vamos a encontrar una fuerte inclinación hacia la vida rural, la naturaleza, los paisajes, pero su obra se destaca mucho más por esta transición hacia el naturalismo. No le entusiasmaba mucho la superposición de negativos o la creación de una imagen que no hubiera sido tomada del natural. De hecho, a Emerson se lo conoce como uno de los primeros fotógrafos del naturalismo. Es un poco paradójica su obra y contradictoria en muchos sentidos porque sí armaba escenografías, sí armaba sus composiciones y sus atrezos, pero consideraba que todo lo relacionado con la toma fotográfica de todos modos respondía al naturalismo y no así la manipulación posterior en laboratorio con el negativo. Con una gran claridad compositiva, vemos que en sus imágenes nos vamos acercando paulatinamente a lo que luego va a ser la foto pura, lo que vamos a llamar foto pura, la fotografía desarrollada por Paul Strand. En sus paisajes busca plasmar no exactamente la realidad, pero busca acercarse lo más posible a una mirada que refleje ese instante y no busque construir otro. Emerson no va a ser un fotógrafo documental, pero tampoco va a ser un fotógrafo netamente pictorialista y narrativo. Se encuentra justamente dentro de ese periodo de transición, donde vamos a encontrar algunas imágenes de índole pictorialista, que son aquellas que él luego va a abandonar, y algunas imágenes donde va a coquetear un poco más con el foco, con la definición, con la limpieza compositiva. Uno de los rasgos distintivos de la obra de Emerson es esta capacidad, esta nueva implementación del foco diferenciado y también la posibilidad de conseguir imágenes con una gran profundidad de campo. Esta forma de experimentar con los espacios era algo que los pictorialistas
no habían desarrollado en profundidad. Emerson va a conseguir en sus imágenes plasmar una realidad, una captación del instante diferente a la ensoñación que proponen las imágenes pictorialistas. Va a trabajar la técnica del copiado lo más purista posible, evitando por todos los medios los excesos sensacionalistas en la imagen. No son imágenes de trabajadores con características de denuncia social. Son imágenes que van entre lo artístico y lo documental, con una búsqueda muy pausada en la relación entre el trabajo, el hombre, el paisaje. Hay un deseo de plasmar muy pacíficamente una realidad. No hay en su trabajo una búsqueda dramática, todo lo contrario. Es una búsqueda pacífica donde muestra la comunidad de pescadores, la comunidad de trabajadores. Robert de Mailly fue de los primeros en emplear el procedimiento de la goma bicromatada. Fue un fotógrafo muy entusiasta de los procesos alternativos. En 1882 fue elegido miembro de la Sociedad Francesa de Fotografía y esto le permitió conocer a grandes fotógrafos de la época y con ellos comprobar el estado en el que se encontraba la fotografía tradicional y académica. Escribió más de 1000 artículos técnicos y artísticos referidos al tema fotográfico y a la necesidad de renovación de estos temas. Se va a caracterizar toda su obra por intervenir sus fotografías alternando primero la intervención en negativo y luego creando muchos y diversos efectos durante la exposición. Finalmente, incluso retocaba en el laboratorio durante el revelado y también las copias. Su intención era que las fotografías se parecieran lo más posible a la pintura. Lo cierto es que en algún punto parecía casi un exceso el retoque de Maggi. Bueno, para él la fotografía, que fue a lo que se dedicó desde mediados de 1870, nunca fue un negocio. Eh, Su familia tenía una muy sólida posición económica y esto le permitió mantener su propio estilo sin preocuparse más allá de las preocupaciones puramente artísticas, sin tener que preocuparse por cuestiones económicas. Siempre tuvo éxito, mucho éxito entre el público y siempre también tuvo un gran reconocimiento de la crítica especializada. Todas sus obras tienen un sello característico. Se puede visualizar muy rápidamente una fuerte intervención en cada una de ellas. En muchas,
Lo cierto es que cuesta encontrar la frontera entre la fotografía y el dibujo o entre la fotografía y la pintura. La verdad es que durante toda su carrera, su obra fue cambiando de manera casi vertiginosa y con distintos modelos. Fue un hombre muy culto y muy curioso y experimentó casi todas las técnicas que habían desarrollado los pictorialistas. De Maggi no buscaba competirle a la pintura, de hecho toma muchos referentes, a Sorolla, a Monet, incluso algunos temas de Millet, también va a desarrollar del realismo, del impresionismo. Los temas para él no son tan importantes. Lo importante es el tratamiento que se le da a la imagen. Y él en este sentido no busca competir con la pintura, sino que busca dotar a la fotografía de un valor artístico similar al podio que ocupaba en ese momento la pintura y las artes plásticas. Para de Maggi, la fotografía debe ser un centro experimental y debe estar en constante renovación. Cuestionaba, de hecho, la fotografía como función documental y hablaba siempre de las limitaciones que esto produce en el fotógrafo como artista. Todas estas ideas que él mismo había experimentado en sus copias, las desarrolló en escritos teóricos y prácticos, y durante la primera década del siglo XX siguió escribiendo sobre fotografía y se convirtió en uno de los escritores más prolíficos sobre el tema. Incluso en la actualidad nadie ha escrito tanto sobre teoría fotográfica como de Maggi. Durante su vida escribió más de 1000 artículos sobre estética y técnicas de manipulado de copias. Desarrolló un estilo que se basa en una gran manipulación de la imagen. Fue muy descriptivo en sus escritos. Explicó cómo durante la toma y en los procesos de revelado y negativo, la imagen iba cobrando cada vez más un entorno poético. Las impresiones que producía de Maggi eran absolutamente inigualables. En 1906 abandonó la técnica de la goma bicromatada y comenzó a experimentar con la impresión al óleo. Escribió un libro junto con Constant Pujol titulado Los procesos artísticos en fotografía, que va a ser decisivo para la formación de la siguiente generación de pictorialistas. En 1911 va a perfeccionar el proceso del bromóleo y esto le permitió llegar a un estilo visual muy audaz y diferente. La obra de Maggi cobró un enorme realismo, una enorme dulzura en el trabajo sobre la figura femenina. Fue uno de los grandes fotógrafos pictorialistas y uno de los enormes teóricos de la historia del arte. Según algunos teóricos, el pictorialismo fue una estrategia en un momento de transición necesario.
para las artes. En ese contexto histórico, para iniciar la discusión sobre la artisticidad de la fotografía, era necesaria esta discusión con una institución de arte que estaba dominada por las artes plásticas y mucho antes de la renovación de las vanguardias históricas. Esta discusión se abrió a partir del énfasis puesto por los pictorialistas en la manipulación de la imagen. Esto de trabajar la imagen antes de la toma, durante y después de la toma, reivindica el valor de la destreza manual necesaria para llegar a resultados artísticos, incluso en la fotografía, y reforzando la concepción clásica del autor y artista. Este énfasis puesto en el trabajo manual fue necesario para contrarrestar la idea de que es la cámara la que realiza la imagen independientemente de su operador, por decirlo de alguna manera. Una simplificación del acto fotográfico que era muy frecuente en el siglo XIX y que incluso se sostiene incluso en la actualidad, ¿no? La discusión de pictorialismo versus foto pura continúa, es decir, la imagen manipulada frente a la imagen documental. Bueno, es más, hoy día tiene plena vigencia en algunos autores que defienden estos valores estéticos de la imagen, mientras que otros fotógrafos sostienen el valor de las imágenes como testimonio social de la realidad. En la experiencia contemporánea, incluso la estética pictorialista sigue presente y sigue de algún modo enamorando a las generaciones en tendencias como la lomografía o las fotografías realizadas con distintas aplicaciones como TikTok, como Instagram. Esta tendencia de manipulación de la imagen es muy habitual encontrarla en las galerías de arte, en las exposiciones, en las revistas. En realidad son un medio más de expresión y de reflexión artística e incluso de reflejo de la sociedad. Hacia el año 1910, el movimiento pictorialista encuentra su cumbre y comienza también un proceso de decadencia por el agotamiento de las propuestas y por algunos cambios sociales. Luego de la Primera Guerra Mundial, sus principales autores abandonan el movimiento ante el empuje de lo que va a ser el realismo fotográfico y comienza un verdadero auge documental.